Muy bien, bueno, buenos días a todos, a todas, gracias por la asistencia. Bueno, ¿qué les pareció la actividad de ayer? ¿Les gustó o no? ¿Trabajar en grupos? ¿Qué les pareció? La idea es un poco trabajar una vez a la semana de esa forma, con esa modalidad. ¿Qué les pareció trabajar en grupos en general? A mí A sí mí me me gustó, la gustó. verdad. ¿Sí? Ya, eso es bueno, ya. Aquellos grupos que les cueste más organizarse, porque la idea es que, bueno, vamos a ir intercambiando los grupos, no siempre les va a tocar con los mismos compañeros. Entonces ustedes tienen que ir desarrollando esa capacidad de organizarse de manera rápida, o sea, saber lo que me están pidiendo, cómo resolverlo, escoger a alguien cierto de manera rápida que pueda, por ejemplo, anotar la respuesta, ir participando también. Entonces, esa es la idea. Entonces, de a poco la idea es que se vayan organizando mucho más rápido. ¿Ya? Bien, vamos a terminar de revisar entonces esos textos, ¿ya? Para cerrar ese tema, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ir le digo enseguida a la página 128, ¿ya? 127 y 128 del libro. Nosotros hemos revisado, bueno, ya varias semanas, ya varios meses, ¿cierto? El objetivo 3, que es analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos, no literarios, orales, escritos y audiovisuales. Como ven, se centra principalmente en textos no literarios, por lo tanto vamos a leer, por ejemplo, textos de opinión, texto informativo, informativo positivo, entre otros, ¿ya? Donde ustedes vean distintos puntos de vista, sobre todo, principalmente en el caso de los textos de opinión, ¿ya? Y vamos a ver también cómo influyen, ¿cierto?, los contextos socioculturales, ya como lo hemos visto anteriormente, tanto de quien enuncia el mensaje, ¿cierto?, como de quien lo recibe, y las características de cada género, como hemos ido revisando, las relaciones, por ejemplo, para construir argumentos, ¿cierto? Acuérdense la importancia de la argumentación en todo texto de opinión, y obviamente el tema de la veracidad de la información, que cada vez, ¿cierto?, es más importante en los medios de comunicación, ¿ya? Eso deben tenerlo siempre presente, ¿ya? Como les mencionaba delante, ya les subí el quiz 4, entonces tienen todo el día para resolverlo. Entonces estábamos leyendo, ¿cierto?, estos diversos textos del colectivo La Rebelión del Cuerpo. Ya llevamos ya como 3 clases, un poco más si no me equivoco, o 4, quizás con esta, sobre este tema. Ya ayer, ¿verdad? Revisamos, ¿cierto?, esta portada de uno de los diarios nacionales, donde, ¿cierto?, habían hablado de esta chica, ¿cierto?, Christian Endler, que, capitana de la Roja, ¿verdad? Pero, como habíamos dicho, respondiendo un poco a estos estereotipos, estos prejuicios, ¿cierto?, de género respecto a su rasgo físico y no centrándose, por ejemplo, en su desarrollo profesional, cierto o personal. ¿Ya? Habíamos respondido las preguntas en clases e íbamos acá. Dice, ¿de qué otra manera el medio que publicó la portada podría haber destacado el liderazgo de Christian Emmler? Teniendo en cuenta lo revisado ayer, frente a esta pregunta, intentemos responderla en general. ¿De qué otra manera el medio que publicó la portada podría haber destacado el liderazgo de Christian Endler? A partir de las conclusiones de ayer, ¿en qué otros aspectos se podrían haber centrado, cierto, en este diario? Para no caer en estos estereotipos, por ejemplo. ¿Qué otro aspecto hubiese sido importante resaltar, creen ustedes? En vez de solamente centrarse en la apariencia física. ¿Qué piensan? O sea, yo pienso que quizá en el ámbito deportivo o quizá preguntarle acerca de su vida y los obstáculos que debió haber pasado, porque no es fácil tampoco ser deportista. Exacto, ¿verdad? O sea, cómo llegó a ser una deportista destacada, todo el camino, todo el recorrido, todo el esfuerzo, ¿verdad? Y desempeño, ¿verdad? Que tuvo, ¿verdad? Lo alto y los bajos, ¿cierto? Los distintos momentos de su carrera profesional también y del trabajo en equipo, porque también no olvidemos que es un trabajo en equipo, ¿cierto? Para llegar a ese nivel, ¿ya? Muy bien, lectura 5. ¿Qué situación que resulte violenta hace la mujer has experimentado o presenciado esta semana? ¿Qué debe ocurrir para que esto cambie? Quizá, bueno, ahora, claro, como estamos en pandemia, quizá no salimos tanto a las calles ya no vemos con tanta frecuencia quizá violencia en la calle, obviamente, pero por ejemplo en las redes sociales o en otra situación, ¿han visto ustedes, por ejemplo, a lo mejor pasan más tiempo en las redes sociales, ¿han visto situaciones de violencia hacia la mujer en las redes sociales esta semana, este mes, por ejemplo? ¿Han visto alguna situación de violencia en las redes sociales, por ejemplo? O en la realidad, o en las noticias.
¿Han visto algo, no? ¿Ha aparecido algún caso de violencia este último mes? O de violencia no tiene que ser necesariamente como haber llegado al extremo del femicidio, por ejemplo, pero por ejemplo, esta violencia sesgada, esta violencia de género, esta violencia simbólica también, donde hay una opresión hacia la mujer, ¿cierto? ¿Han visto algún tipo de acto de violencia psicológica, social? ¿O no han visto ninguno en redes sociales? O sea, si no han visto ninguno, mucho mejor, porque en realidad en el sentido de que ojalá eso implicaría que a lo mejor, bueno, puede ser dos cosas, o no se está invisibilizando este tipo de hechos, o lo otro, claro, a lo mejor, ojalá, claro, entre menos ataque hacia la mujer haya, mucho mejor, obviamente, ¿ya? Bueno, y también porque las redes sociales como Facebook censuran, ¿cierto?, los ataques hacia cierto tipo de personas. ¿Ya? Pero entonces ninguno ha visto en los medios algún tipo de violencia o acto de que se considere violento. En el lenguaje, la forma de expresarse, ¿no? Ya. Y tampoco los medios de comunicación, ¿no? Por lo menos esta semana parece que no, ¿sí? Yo no he escuchado Mi últimamente. prima, Yo esta mi semana prima no he ayer me visto nada. comentó una noticia ¿Ya? en donde una persona agredió brutalmente a una mujer y la quería así, o sea, creo que la apuñaló y tenía Uy, intenciones claras de querer abusar de ella. ¿y dónde fue eso? En Maipú, en Santiago, si no me equivoco. Wow, o sea, Como en un, ¿Mm? fue un femicidio en el fondo. Un intento Oye, de femicidio ah, porque no, la chica se ya. pudo salvar. Ah, se salvó, menos mal que se salvó, pero Sí, igual el trauma de eso. ¿Y claro. qué piensan sobre este tipo de hechos? ¿Por qué creen que todavía siguen ocurriendo tantos femicidios, tantos intentos de femicidios, tanto abusos hacia la mujer, por ejemplo? ¿Por qué seguirá pasando eso en nuestra sociedad? ¿Qué podríamos hacer para que eso cambie? ¿O qué se podría hacer socialmente para que eso cambie? ¿O se vayan erradicando más esas conductas? ¿Han habido cambios o no? Para empezar, cuando se detengan a personas por antecedentes como ese, Ujú, que no las liberen tan rápido. O sea, hace poco los psicópatas que hemos visto han sido porque han estado detenidos o han tenido como los antecedentes a mano. ujú, Y yo siento que los han liberado muy rápido. Entonces siento que si van a poner a la misma altura como penal, digamos legal, a un violador o una persona que cometió crimen, incluso que quizás mató a una persona, a la altura de alguien que quizás robó algo, claro. eh, estamos como mal enfocados porque está claro que a veces han detenido gente por vender cosas piratas Ujú. y me van a decir que van a hacer lo mismo con una persona que hizo un crimen contra la humanidad. Entonces, no sé, siento que eso deberían reforzarlo. Exacto, ¿verdad? Muchas veces yo creo que a muchas personas, de hecho eso siempre, o sea, yo creo que más de alguno ha escuchado que la justicia chilena, por ejemplo, bueno, y pasa no solamente en Chile, también en otras partes del mundo, realmente no se hace justicia, entonces por eso mucha gente hace justicia después por sus manos, porque siente que el sistema judicial no responde adecuadamente. Entonces ese tipo de temas, justamente como lo que plantea Tabata, esta idea de que hayan penas, por ejemplo, sentencias, que sean también directamente proporcionales a las situaciones, a los crímenes que se cometen, porque obviamente no hay crímenes que no son equiparables, por ejemplo, un robo a un intento de abuso, de violación o de asesinato, no, en ningún caso es equiparable a un robo, por ejemplo, ya aunque los dos sean crímenes. Entonces, ese tipo de cosas deberían estar, ¿cierto?, legisladas, deberían estar en las leyes, debería estar eso claro, hace mucho rato, cierto, legislado de esa forma. No sé hasta qué punto, porque no me he puesto a averiguar hasta el detalle de cómo está la sentencia en la actualidad, pero me parece que no, justamente no han cambiado tanto. O sea, como que no sé si han habido cambios por ejemplo, en el año, la cantidad de años de cárcel por ese tipo de crímenes. Entonces, ese tipo de cosas, o como decía Tabata, de eso de dejarlo en libertad tan rápido, o libertad condicional, o qué sé yo, no sé, son situaciones que la sociedad ya no tolera. Entonces, por eso la sociedad ya no aguanta que haya impunidad. Entonces, ese tipo de cosas deberían justamente estar mucho más legisladas, ¿ya? Porque son temas que entre mayor quizás sea la pena, entre mayor, muchas veces el ser humano aprende un poco de manera conductista, en el sentido, por ejemplo, de que se hace algo malo y se lo castiga, quizá, y el castigo es realmente efectivo, probablemente, no sé si generar un aprendizaje, pero al menos, ¿cierto? Va a ser un poco
desalentador, por así decirlo, para que otras personas no cometan ese tipo de actos, ¿ya? Entonces yo creo que justamente también es importante que se legisle sobre eso, ¿ya? Bien, sigamos entonces con algunos posteos que dice, la rebelión del cuerpo, ¿cierto? Dice, estética Sweet Princess. Papá, mamá, ¿podemos tratar mis estrías? Dice ahí una chica. ¿Ya? Después vamos a comentar esa imagen. ¿Ah? Dice, no tenemos que esperar a que las niñas se sientan complicadas por sus vellitos. Estética Sweet Princess atiende a niñas desde los 8 años, evaluación gratuita. O antes del texto, en realidad, ¿qué les parecen esas imágenes? ¿Les llaman la atención? ¿Qué les produce ver imágenes así como en publicidad, por ejemplo, de este tipo? ¿Han visto publicidad así? ¿En los medios de comunicación, en algún lado? ¿Qué les causa o no les produce nada ver ese tipo de publicidad? ¿Les llama la atención? ¿Qué les pasa cuando ven publicidad así? ¿O no les pasa nada? O sea, yo me acuerdo cuando era más chica, quizás cuando daban como propaganda y mostraban o publicidad, mejor dicho, y a niñas muy chicas como maquilladas promocionando ciertos como productos de belleza, pero más infantiles, Ujú. igual quizás me impacta un poco, porque Ya, no sé, como que desde siempre normalizaban eso del maquillaje en niñas chicas, y siempre todo rosita, entonces igual yo diría que era un poquito chocante, como que cierto. siempre nos inducían a eso de pequeñitas. Exacto, ¿verdad? Eso tú lo explicaste muy bien, Tabata, en la normalización. ¿Por qué la sociedad ha normalizado este tipo de publicidad? ¿Por qué? ¿Quién nos dijo que las niñas tenían que maquillarse, cuidarse por su figura, verse siempre delgada, siempre bien? Imagínense una niña pensando en la estría. Imagínense lo traumático que debe ser eso, ¿ya? O, por ejemplo, ir a un spa y ese tipo de cosas, cuidando su estética, no tener vellos, por ejemplo, en ningún área, faciales, qué sé yo, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, como, pucha, o sea, ¿qué pasa en la sociedad o por qué la publicidad llega hasta tal punto y por qué nosotros no hacemos nada? Si esa publicidad aparece, ¿por qué nosotros no hacemos nada socialmente como para que eso no aparezca? O sea, porque yo creo que no sé si ustedes tienen, por ejemplo, alguna hermana menor, por ejemplo, o alguna prima, qué sé yo, o si tuvieran a futuro hijos, o sea, en este caso hijas, ¿cierto? Claro, y no sé si lo expondrían a tantos tipos de publicidades de tan pequeño. Sobre todo esto que, por un lado, ataca la autoestima de las niñas, por otro lado, el autoconcepto que tienen, y por otra parte también de alguna manera está promoviendo estereotipos, ¿ya? Y obviamente se está cosificando la imagen de las niñas en este caso. Entonces, hay varias cosas bastante criticables, si este tipo de cosas, y no dudo que esto realmente esté apareciendo en los medios de comunicación, en la publicidad en este caso. Entonces, no sé, yo creo que hay que poner un poco de alerta a este tipo de situaciones, porque, o ¿qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? ¿Qué piensan? Yo creo que sí, o sea, es cosa de ver el título de la estética que llaman ahí, que dice estética Sweet Princess, o sea, ya te está diciendo que tiene que ser una princesita así como dulce. Exacto. Entonces ya le pone como ese prejuicio a la mujer de que tiene que ser como más... O sea, no tiene nada de malo que una mujer sea dulce, pero en medio de este contexto como que son puras características propias, así como de una persona muy superficial. Exacto, ¿verdad? Porque es tu imagen, es la idea esta que tenemos normalizada de una princesita, que es como que tiene todo ordenadito, todo perfecto, incluso está en color un tono rosado. ¿Cierto? Esta idea de, exacto, todo eso, bien, 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 bien eso, bien ese análisis, ¿verdad? O Porque, sea, sí, perdón, según yo, no es o sea, no está mal que una niña, no sé, pues se quiera maquillar o sea, está bien, o sea, si lo quiere hacer, si se quiere depilar, si quiere cuidarse y ser como más, como dice ahí, sweet o pinky, como se le dice, o sea, ujú, está bien, pero tampoco que sea la única opción, o sea, si ella quiere ser así, bien, pero si otra niñita no le gusta eso y no quiere ser, no le gusta simplemente maquillarse, que también esté bien.
no solamente que exista una cosa normalizada, sino que sea decisión de ella. Exacto, pero por ejemplo, al aparecer con tanta frecuencia cierto tipo de publicidad, por ejemplo, si ponemos por ejemplo estos dos tipos de publicidad y eso, no sé, una niña va con su mamá y va a tomar, no sé, la locomoción colectiva y ve ese tipo de publicidad, después llega a su casa, sigue viendo más publicidad sobre lo mismo, en el fondo, claro, lo que se está haciendo es normalizar cierto tipo de conducta y plantear estereotipos, o sea, que todo el tiempo la niña va a tener como referente que así debe verse y si no es así está mal. Entonces, lamentablemente, claro, entonces habría que ver otras posibilidades, otras opciones y no promover un solo tipo, o sea, de hecho no promover estereotipos, o sea, eso sería lo ideal, no promover estereotipos, o al menos plantear distintas visiones, ¿ya? Entonces, de alguna manera, claro, estamos bombardeados por estereotipos, por publicidad que muchas veces exige a las personas, no solamente a las niñas, a la mujer en general o a los hombres también, hacer de cierta forma. Entonces, los estereotipos realmente no le hacen bien a la sociedad, porque ¿quién en el fondo, quién nos dice cómo debemos ser? ¿Y por qué tenemos que ser de esa forma realmente? ¿Porque lo dijo un medio de comunicación? ¿Porque lo dijo un publicista? O sea, ¿cuál es el trasfondo de eso? ¿Ya? Bien, y como bien se fijaron ustedes, también el mensaje también tiene los colores, la forma, las imágenes, todo dice, ¿cierto? En un mensaje, ¿verdad? En este caso, visual, ¿ya? Bien, ahora complementémoslo con el texto. Dice, atención, contenido altamente violento. ¿Queremos que nuestras niñas a los 11 años estén siquiera pensando en sus estrías? Sangro. Esta es una respuesta también del colectivo La Rebelión del Cuerpo frente a esto. Sangro porque la cultura nos ha hecho creer por décadas que lo único que da valor a las mujeres es nuestra apariencia. Sangro porque han querido sin piedad convertirla en nuestro proyecto de vida, consiguiendo que miles de mujeres inviertan gran parte de su tiempo, dinero y espacio emocional en perseguir cánones de belleza inalcanzables. Sangro porque la publicidad sigue alimentando incluso en nuestras niñas la excesiva preocupación por el físico, limitando y dirigiendo sus intereses a prácticas de belleza, reproduciendo las relaciones de dominación y subordinación. Sangro, porque si se sigue promoviendo que nuestras niñas de 11 años estén pensando en sus estrías, en bajar de peso, en verse cada vez más lindas, mientras los niños se desarrollan de manera libre, tomándose el espacio público y nosotras nos quedamos en el privado, lo único que lograremos es perpetuar la desigualdad. Basta ya, esto es violencia simbólica y estamos cansadas de que aún, como ciudadanos informados, sigamos siendo cómplices activos en aceptar y no cuestionar este tipo de prácticas. Basta de verdad. ¿Qué les parece esta respuesta que da este colectivo que ya hemos visto, Rebelión del Cuerpo, frente a esta publicidad? ¿Están de acuerdo con lo que dice este colectivo o no? ¿Y por qué? No estoy muy de acuerdo con eso de que diga que los niños se desarrollan de manera libre porque siento que prejuicios hay para ambos lados. Ujú. Pero que en su mayoría sí es cierto que este concepto de que las niñas tengamos que como que siempre ser más lindas o tener que pensar en cosas más estéticas pasa. Ujú. Quizás no al punto acá en Chile he visto del tema de las estrías, pero sí en otros grados de, oye, te tienes que ver como más femenina, oye, cámbiate eso, no es tan de niña. Comentarios sí he escuchado, he visto, quizás hasta me han hecho. Claro. Eh, y todas esas cosas yo creo que está súper bien y súper de acuerdo también con las chicas en que tenemos que hacer que paren. Imagínense, bueno, Porque ¿sí? sí, que quería añadir también, porque yo encuentro que el maquillaje, de hecho justo me he metido mucho en una serie que en Netflix así que habla mucho del maquillaje y cada vez estoy más como convencida de que es una forma de expresión y también una forma de arte. Ujú. Entonces, la forma en que la muestran publicitaria y estéticamente, digamos, desde un nivel tan infantil, a veces toma hasta aspectos medio sexualizados, como para decir que es arte. O sea, en niñas al menos no lo veo así como que lo puedan ejecutar de la mejor manera por cómo lo muestran. Como que tiene que ser algo muy plano y de mujeres. Y de verdad que el maquillaje se puede aplicar de muchas formas y puede tener mucho simbolismo. Exacto, sí, pues, o sea, de hecho, como bien dice, por ejemplo, más que el maquillaje, por ejemplo,
A ver, la pintura como forma de expresión, por ejemplo, en las tribus, las distintas tribus que siempre ocupaban maquillaje, bueno, no maquillaje precisamente, ocupaban pinturas para simbolizar cierto tipo de, no sé, en algunas cosas como de la guerra, por ejemplo, simbolismos de la guerra, o simbolismo, por ejemplo, en algunas ceremonias, qué sé yo. Eso se da en muchas tribus y en muchas culturas, y eso se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad, por ejemplo, en las culturas prehispánicas, ¿ya? Se da bastante. Y claro, en el fondo siempre la pintura, el pintarse, de alguna manera cambiar la apariencia, tenía antes mucho simbolismo relacionado a las divinidades y a algunas festividades. Por ejemplo, los griegos también tenían mucho ese tema. Los sacerdotes, las sacerdotisas, etcétera, etcétera. En varias, por ejemplo, todavía lo que se sigue haciendo en la cultura japonesa, la cultura china también, en la cultura hindú, también allá ocupaban mucho esto de pintar el rostro porque intentaban simbolizar distintas cosas. Claro, siempre vinculado a los dioses. Pero, por ejemplo, actualmente todavía está el teatro Kabuki, ¿cierto? Y en el teatro Kabuki también los hombres, por ejemplo, se pintan, se maquillan, todo lo demás, pero también con un fin artístico. Entonces, lo que es el maquillaje en la actualidad también se ocupa con un fin artístico de expresión también, ¿ya? Incluso esto del cuerpo completo, cuando son los cuerpos pintados, también es una forma de expresión, de alguna manera de insubordinación también y de crítica también a algunas cosas, ¿ya? O también puede ser una forma de romper frente a los estereotipos. Entonces hay varias situaciones en las que se puede ver, o sea, no hay que verlo de una sola forma. Pero claro, en el caso de las niñas, claro, como bien decía Tata, tiene que ver con una especie de cosificación o sexualización temprana, ¿cierto? De las niñas que a lo mejor claro, que no debería darse por un tema de que ellas no están preparadas y no están en la edad que deberían ni siquiera preocuparse por eso. O sea, una niña, un adolescente no debería realmente preocuparse por esos temas. O si se preocupa ya, como bien decía Catalina, no debería ser un tema de que se fuera impuesto, sino que fuera como ya naturalmente, pero difícilmente me imagino yo que una niña de manera natural va a tener una predisposición hacia eso, ya, porque más bien de alguna manera probablemente va a ser que va a imitar a las mayores, a las mujeres mayores y va a querer verse mayor, o simplemente va a imitar estereotipos que ha visto en películas, o que ha visto en las redes sociales, o que ha visto en los medios de comunicación. Entonces realmente yo pienso que difícilmente es todo de manera tan ingenua. Yo creo que en realidad estamos bombardeados por todo ámbito, por el cine, por las redes sociales, como le decía, por los medios de comunicación, sobre este tipo de cosas. Respecto a lo que dice acá, cuando dice la chica del colectivo, dice, ¿en qué sentido se emplea la palabra sangro? Acá, fíjense, al igual que la palabra violencia, en el texto que revisamos en la clase anterior, aquí aparece sangro porque la cultura nos ha hecho creer por décadas que lo único que da valor a las mujeres es nuestra apariencia. Sangro porque la publicidad sigue alimentando incluso en nuestras niñas la excesiva preocupación por el físico. Sangro porque se sigue promoviendo que nuestras niñas de 11 años estén pensando en sus estrías, en bajar de peso, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocupa constantemente esa palabra sangro? ¿A qué hará referencia también? En los distintos contextos que los menciona. ¿Por qué será? ¿A qué se referirá la autora de este texto? ¿Qué querrá decir? Yo creo que alude a que finalmente las personas o se terminan haciendo así daño a sí mismos por las inseguridades que pueden ir sufriendo, digamos, casi desencadenando a veces los suicidios, o ya en otros grados que también la sociedad, como obviamente estamos presentes y rodeados de los femicidios, también pueden incurrir en asesinato de las mujeres a veces, como por estos temas normalizados. Está como, ahí dice bien, dominio y subordinación de las personas. No Claro. sé, acá como que a veces nacen, no sé por qué motivo, los famosos femicidios. No sé si estarán de la mano porque hay personas que se sientan con ese poder sobre otra persona de poder quitarle la vida así como así. Ujú. Estaba pensando, o sea, yo también concuerdo que tiene que ver con eso. Estaba pensando, porque este colectivo está en distintas partes del mundo. Estaba pensando que escuchaba en otros países esta palabra sangrar en otros contextos. Estoy viendo qué significa en otras culturas, en otros países, porque lo he escuchado en alguna telenovela o película, esto de sangrar, no recuerdo, estoy pensando ahora en cuál.
¿ya? Pero sí, pero también tiene esta connotación, ¿cierto?, de los femicidios o que producto de, claro, de todas estas situaciones normalizadas es que se genera más violencia hacia la mujer, violencia física, violencia simbólica o de cualquier tipo, ¿ya? Pero he escuchado esa palabra en otro, no sé si la telenovela mexicana o argentina, no recuerdo en cuál, pero también parece que tiene otro significado, como más como de uso coloquial, ¿ya? Pero lo más probable es que también tenga relación con lo que veníamos diciendo, ¿ya? ¿Cuáles son las relaciones de dominación y subordinación a las que alude el emisor o en este caso emisora? ¿Ya? Ella habla en este párrafo, dice, sangro por porque la publicidad sigue alimentando incluso en nuestras niñas la excesiva preocupación por el físico, limitando y dirigiendo sus intereses a prácticas de belleza, reproduciendo relaciones de dominación y subordinación. Esta relación de dominación y subordinación, yo les quería subir un material, pero lo voy a revisar bien, que era sobre la violencia simbólica. ¿Alguien ha escuchado lo que es la violencia simbólica? ¿Alguien sabe a qué se refiere la violencia simbólica? ¿No han escuchado ese término, no? ¿No? Por mi parte, no, profe. Ya. La violencia simbólica tiene que ver con esto mismo que se menciona en el texto, ya con las relaciones de dominación y subordinación. Hay un sociólogo bien famoso de contemporáneo, ya que es Pierre Bourdieu, o Pierre Bourdieu, ya, pero Pierre Bourdieu. Entonces, él realmente es sociólogo francés, él plantea esta idea de la dominación y subordinación, de cómo, por ejemplo, en toda situación asimétrica, donde hay una persona que domina y alguien subordinado a esa situación, por ejemplo, cuando se da de jefe empleado, por ejemplo, o como la sociedad lo ha hecho de manera constante, hombre-mujer, siempre la mujer de alguna manera subordinada a la imagen del hombre, se ha generado como una normalización de ciertas prácticas o ciertas conductas que de alguna manera son aceptadas socialmente, donde hay una especie de complicidad, porque al no denunciar, al no de alguna manera dejar de manera patente esa relación de dominación y subordinación y aceptar que sea así, estamos de alguna manera siendo cómplices de violencia simbólica. Ya cuando no cuestionamos, por ejemplo, que un jefe maltrate a un empleado o le exija más de lo que debe exigirle en sus roles. Ya entonces, y también tiene que ver con esta idea de los roles también. ¿Por qué alguien tiene que ser dominante y por qué alguien tiene que estar subordinado? Ya, o sea, todas estas relaciones de desigualdad, por ejemplo, o asimétricas, ¿cierto?, que se dan en la sociedad. El concepto es un poco más profundo que eso, o sea, de hecho, mucho más profundo que lo que le estoy contando, así que lo invito a buscar información sobre eso para que amplíen un poco este concepto, ya, de violencia simbólica, ya, y que abarca distintos ámbitos, la violencia de género, también la violencia social, etcétera, ya. Y bueno, igual voy a buscar un material sobre eso. Yo creo lo más probable es que busque más que un texto, voy a buscar un material de alguna charla que hable sobre la violencia simbólica, se los voy a compartir. ¿Ya? Bien, estaba buscando ahora, volví a revisar la palabra sangro, pero no es lo que yo creía, porque sale sangro, coloquialmente significa obtener bienes o tener una ganancia, ¿verdad? Por adulación a esa persona, como para sangrarlo. Ya, yo sé que sabía que lo había escuchado en algo, en alguna parte, ¿ya? También se podría asociar quizás, ¿verdad? Porque tiene que ver con obtener, pero no, en este caso no creo, pero lo había escuchado coloquialmente en otros países. Ya. Bien, volvamos entonces a la actividad. Dice, ¿qué se cuestiona en la publicación anterior? ¿Cuál es el cuestionamiento que se plantea en esta publicación? ¿Cuál es el tema que se discute acá y por qué? ¿Cuál es el tema que veníamos discutiendo de esta publicación? ¿Qué tema se discutía acá? ¿Qué es lo que cuestionaba esta publicación? ¿Qué situación de la sociedad se cuestionaba? ¿Qué se cuestionaba en esta publicación? ¿Ya lo han dicho las compañeras? Normalicen, ¿Sí, que sea cierto? como obligación no tener estrías, obligación depilarse. Exacto, ¿verdad? La normalización de ciertas prácticas, ¿verdad? En este caso, que de alguna manera son violentas, ¿verdad? Hacia las niñas, ¿verdad? De tan pequeñas. Muy bien. ¿Qué se quiere comunicar con el uso de mayúsculas y del plural en el mensaje? Fíjense ahí. Papá, mamá, ¿cierto? Ahí está con mayúsculas.
¿cierto? ¿Por qué Sweet Princess? Bueno, ahí también, claro, porque son instituciones, pero eh, ahí, ¿qué quiere hacer esto de papá, mamá? Eso está con mayúsculas. ¿Por qué? ¿Por qué se usará mayúscula ahí? ¿A qué se referirá? Papá, mamá, podemos tratar mis estrías, dice la niña. ¿Por qué está con mayúscula papá, mamá? Y del plural. Para Ah, enfatizar que ellos son parte de lo que ella se quiere hacer. sí, cierto, también. Y más abajo sale en el texto, atención, contenido altamente violento. ¿Por qué está con mayúscula también acá esto? Atención, contenido altamente violento. ¿Por qué aquí en este caso la respuesta que da la chica del colectivo también ocupa estas mayúsculas? Dice, atención, contenido altamente violento. Porque es una consecuencia de la violencia simbólica. Entonces puede que nosotros lo veamos con mucha tranquilidad, pero es el resultado de años, digamos, de una sociedad que nos ha impuesto eso. Exacto, eso es. O nos hace sentir esa presión. Quizá no nos pone una pistola en la cabeza y nos dice, oye, depílate o preocúpate mucho de tu físico. Pero no sé si sea todo lo que todas queremos hacer a veces como depilarnos, Ujú. por Exacto, ejemplo. ¿verdad? ¿Sí? Eso es cierto, súper, súper bien, Tabata. Muy bien, lo explicaste muy, muy bien. Eso es, ¿verdad? O sea, es violencia simbólica, es violencia soterrada, es violencia oculta, así como implícita, algo que está normalizado. Muy, muy bien. ¿Ya? Bien. ¿Por qué en el texto se dice que los afiches son violencia simbólica contra la mujer? Bueno, de alguna manera, ya Tabata lo decía, por estas situaciones que son impuestas, ¿verdad? Y que no todas las mujeres quisieran vivirla y no deberían por qué ser normalizadas, ¿cierto? Se trata de la misma violencia presente en la portada de Christian Emmler porque ¿cómo podremos comparar esta violencia que ocurre acá en esta publicidad, en estas publicidades, ¿cierto? Con la portada del diario que vimos en la clase anterior. ¿Son del mismo tipo de violencia o no? ¿Y por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de violencia habíamos dicho que estaba presente en la portada de Christian Emmler? ¿Qué tipo de violencia se presentaba ahí? Violencia simbólica también. Sí, cierto, también simbólica. ¿Y por qué también bueno, y había violencia de género? Aquí también hay violencia de género también, ¿cierto? Porque específicamente es hacia la mujer. Ya lo mismo que Christian Endler, porque ella como mujer, ¿cierto? Como referente femenino, se lo estaba limitando. ¿Ya? ¿Y por qué violencia simbólica también en la portada de Christian Endler? Porque no era algo, digamos, que uno puede percibir fácilmente. Yo diría que esa es como una característica que tenemos en estos casos de violencia. Exacto, ¿verdad? Por algo que se normaliza también, ¿verdad? Algo que no pareciera estar tan evidente a simple vista. Ya, por ejemplo, como estereotipar a la mujer por lo físico o cualquier persona por lo físico, ¿cierto? Pareciera que ser algo normal cuando en realidad no estaría bien, ¿ya? Bien. ¿Cuál es la postura que el colectivo tiene acerca del valor que la sociedad y la publicidad le han dado a la mujer? ¿Qué visión asume este colectivo frente a estos temas, frente a la publicidad que hay hacia la mujer? ¿Cuál es la reacción de este colectivo? La repudia. Sí, es cierto, una mirada negativa, ¿verdad? De repudio, de que eso no debiese estar bien así, o sea, que no podemos quedarnos callados, silenciarnos, ¿ya? Bien. ¿Qué recursos se emplean en el texto para dar a conocer esa postura? ¿Qué recursos del lenguaje o expresión o visuales se ocuparon en el texto, más que claro, en el texto en realidad? ¿Qué recurso se ocupó, qué recurso ocupó la autora del texto, del colectivo La Rebelión del Cuerpo? ¿Hay algún recurso que le haya llamado la atención? Por ejemplo, atención, contenido altamente violento, basta ya, basta de verdad. ¿Qué tienen en común todas esas frases? ¿Qué tienen en común, chicos, chicas? ¿Qué hay de común en esas frases?
en el texto. Atención, contenido altamente violento, basta ya, basta de verdad. ¿Qué hay de común allí? Lo que habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Que estaban escritos El uso de con mayúsculas. el uso de mayúscula. ¿Y por qué se ocupaba la mayúscula en todos estos casos? Para ser más enfáticos, para impactar al lector. Exacto, ¿verdad? Para impactar al lector, para darle más énfasis al mensaje. Exacto. ¿Ya? ¿Y qué más hay? ¿Qué otro recurso hay en este texto? ¿Cuál es la finalidad de esta pregunta? ¿Queremos que nuestras niñas a los 11 años estén siquiera pensando sus estrías? ¿Cuál es la finalidad de esa pregunta en la introducción? Hacer reflexionar a la persona que está leyendo esta opinión. Exacto, ¿verdad? Y también teníamos esto de sangro, sangro en cada, reiteradamente en el principio de cada párrafo, ¿cierto? Que era más bien para también darle cierta intensidad, cierta intención, ¿verdad? Constante a lo largo del texto, ¿ya? Y también para causar un impacto en el lector, ¿ya? Bien, ¿qué recursos? Ya lo vimos, ¿cierto? Claro, ya lo vimos lo de los recursos, ya. Los estereotipos de género ya más o menos lo habíamos comentado, ¿cierto? Así que también está muy bien. Ya, lectura 6. Dice, hola, una consulta si no les molesta. En una capacitación de evacuación muestran una lámina con la persona histérica, o sea, de cuando uno tiene que salir de un lugar, por ejemplo, en un temblor fuerte o incendio, etcétera, etcétera, ¿ya? Con una persona histérica, una mujer y el tranquilo, un hombre. Debíamos reenviarlo a todos claro, debíamos reenviarlo a todos los equipos. Le pedí a mi compañera que me deje editarlo antes de enviarlo. Lo encontré machismo encubierto. Ella me dijo que exageraba y lo mandó como estaba, que nadie iba a notar eso. ¿Creen que exageré? A mi parecer costaba un minuto cambiarlo y no ser cómplice de eso, pero me gustaría saber si estoy exagerando mucho con estos temas. ¿Qué piensan sobre eso? Lo que dice esa chica. ¿Les parece eso? ¿Es una situación que se ha normalizado o no? ¿Eso se sigue dando? ¿Ustedes habían cuestionado eso, no? Por ejemplo, cuando a veces en una situación así se lo cuestionarían o les parecería normal. Por ejemplo, que en el colegio supongamos hubiera un plan, en estos planes que hay de, no sé, pues estos protocolos que hay, por ejemplo, de emergencia, frente, no sé, a la pandemia o frente a cualquier situación, o supongamos que hay no un atentado, no sé, un conflicto como los que teníamos al principio de año en marzo, ¿se acuerdan? Cuando llegaban de otros colegios, qué sé yo, ya. Y claro, imagínense que en un afiche o en uno de los protocolos apareciera una imagen de una mujer histérica y un hombre tranquilo. ¿Ustedes darían eso como normal o no les llamaría la atención? ¿Les parecería normal que la mujer apareciera como la histérica? No, no me parecería normal porque cada persona somos distintas y no podemos estereotipar a uno u otro porque cada uno reacciona de distinta manera cuando está así como en crisis o cuando uno tiene miedo. Así que Exacto, no. ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Estamos estereotipando demasiado, ¿verdad? De nuevo caemos en estos estereotipos muchas veces falsos, errados de la mujer y del hombre. Entonces seguimos normalizando varias situaciones. Entonces a lo mejor no estaba tan errada esta chica, ¿ya? Dice acá, capacitación líderes de emergencia, ¿verdad? A este tipo de cosas, este afiche, ¿cierto? Se refería a esta chica, ¿ya? Ahí tenemos la histérica, ¿cierto? A la mujer, según este afiche, y al hombre que iba súper tranquilo por la vida en una situación de emergencia. No todas las personas reaccionamos del mismo modo frente a situaciones de emergencia, como bien decía Valentina. Los cambios psicológicos que se experimentan van a variar de acuerdo con la evaluación personal que hagamos de la situación a la que nos enfrentamos. O sea, obviamente hay personas que independientemente sean hombres o mujeres van a comportarse de distintas formas. A lo mejor algunos se van a alarmar mucho más que otros, ¿ya? Y bien, ¿cómo respondió el colectivo La Rebelión del Cuerpo frente a esta publicación? Hicimos esta pregunta que nos llegó de una rebeliónica en historias y nos encantó su participación, así que lo tiramos por acá también.
Ante situaciones así, donde podemos sospechar de machismo encubierto, que en el fondo también es una forma de violencia simbólica, y sobre todo el ser cómplices nosotros al no decir nada al respecto, ¿ya? Al dejar el rol de histéricas a las mujeres y de calmados a los hombres, no dudemos en alzar la voz. Como dijo en algún momento Reese Witherspoon, al referirse a situaciones similares relacionadas con los guiones de películas, donde las mujeres siempre eran representadas como desamparadas o incapaces de mantener el control en una situación límite. Imagínense todas las películas y series que han visto donde pasa esos roles con las mujeres. Miren a su alrededor. En situaciones de peligro, es a nosotras a quien se recurre, a quien se sigue para recibir instrucciones. Dejemos de perpetuar estos roles y no tengamos miedo de ser llamadas exageradas por llevar el debate a la mesa. Me acordé de como esta también imagen, este estereotipo, por así decirlo, de Estados Unidos, donde Estados Unidos siempre queda como el triunfador, el país que libera a todo, el país que gana la guerra, qué sé yo, etcétera, etcétera. Cuando nos mostraban la realidad de la pandemia, cuando Estados Unidos sabía cómo resolver el problema. Por ejemplo, me acordé, como lo veo como un poco equivalente también. Ya pasa un poco lo mismo quizás acá con la mujer, ¿cierto? Donde se nos muestran esta imagen estereotipada de mujer desamparada, ¿cierto? Incapaz de resolver los problemas, cuando a lo mejor la realidad no es así. ¿Qué piensan al respecto? ¿Les parece pertinente esta respuesta que da este colectivo o no? ¿Les parece que tiene sentido? ¿Le hace sentido o no? ¿O no le hace sentido esto? Yo estoy de acuerdo con el mensaje que quieren entregar y cómo lo encaminan. Quizás si lo analizara más exhaustivamente habrían algunos aspectos que no, pero en su mayoría diría que sí, así leyéndolo por encimita. ¿Ya? Ujú. Especialmente me queda mucho eso que dice, dejemos de perpetuar estos roles y no tengamos miedo de ser llamadas exageradas por llevar el debate a la mesa. Es Exacto cierto que también. no tenemos que tener miedo, como preguntaba la chica que no quería mandar esto, tenemos que ser capaces de decir yo no estoy de acuerdo con esto y reafirmarlo. Y eso también responde a esta idea del estereotipo de la mujer que tiene que quedarse callada, que la mujer no puede alzar la voz. Es como cuando a Pablo Neruda, bueno, es un poco descontextualizado, sí, pero se le criticaba por su poesía cuando decía, me gusta cuando callas porque estás como ausente. ¿Se acuerdan de eso? Que hubo una polémica también un poco del feminismo hacia la poesía de Neruda. Bueno, aunque en realidad ahí está un poco descontextualizado, porque para la sociedad de esa época eso sí está bastante normalizado. Lo que sí, claro, no deberíamos seguir normalizando actualmente, pero para esa época era como parte del canon o de los estereotipos hacia la mujer. ¿Ya? Bien. ¿Qué postura tiene la seguidora de la rebelión del cuerpo sobre la situación que expone? ¿Cuál es la postura de la chica que plantea acá? ¿Cierto? Más bien de crítica, ¿cierto? De crítica frente a estos estereotipos, ¿verdad? Es como más bien de alzar la voz. O sea, por qué acaso tenemos que ser tachados como, o tachadas, como decía Tabata, ¿cierto? De, ¿cierto? De alguna manera exagerada, ¿cierto? Frente a estos temas, porque solamente algo que se ha normalizado, ¿ya? ¿Por qué la rebelión del cuerpo hace un llamado a alzar la voz en situaciones como la denuncia de la usuaria? ¿Por qué será importante o no será importante alzar la voz o señalar estos temas y plantear estos temas? ¿Será importante o no? ¿Será, por ejemplo, importante estudiar estos temas en el currículum de los colegios? ¿Será importante plantear estos temas como discusiones sociales o no será importante? Sí, es importante porque así no vamos a normalizar, no vamos tampoco a enseñarle a otras personas, a otros niños, a que esto es normal. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Sí, cierto, para no seguir normalizando actos de violencia de distinta índole, de género, simbólica, social, etcétera, física también. ¿Ya? Em, ¿Piensas que la seguidora de la rebelión del cuerpo realmente exageró al pedir modificar la lámina? ¿Ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con eso? ¿Que se la podría haber tachado a ella de exagerada o les parece que no exageraba? ¿Fue exagerada ella al proponer que cambiar esa lámina, ese afiche, o no? Yo creo que no, ella fue pertinente a sus ideales y tampoco se quiso imponer, o sea, si su colega de trabajo no estuvo de acuerdo, tampoco quiso generar una disputa y fue también correcto que haya querido escuchar otras opiniones para saber que quizá podía o no tener la razón.
Exacto, ¿cierto? O sea, justamente ella buscaba plantearlo, o sea, que no seguir normalizando lo mismo, que ella planteaba también el fondo que se escuchara su opinión, o sea, toda opinión es válida, alguien podría estar en desacuerdo, pero perfectamente, claro, si ella lo planteaba también tenía derecho a ser escuchada, ¿ya? Entonces, ahí, claro, por lo menos debería haberse planteado esa discusión, ¿ya? Así que, muy bien, ¿ya? Dice, considerando las publicaciones de la rebelión del cuerpo de esta lección, ¿en qué consiste la problemática de género que experimentamos como sociedad? ¿Cuáles son las distintas aristas de todo lo que hemos revisado de estas publicaciones sobre la problemática de género? ¿Es una sola problemática o tiene distintas aristas esta problemática del género? Según lo que ustedes conocen, según su experiencia, lo que han leído, lo que han visto, lo que se han informado, lo que hemos visto ahora. ¿La problemática de género es solo una o tiene distintos ámbitos? ¿Les parece algo simple o les parece más o menos complejo de desarrollar? ¿Cómo les parece esto? ¿Es una sola problemática de género o hay más de una? ¿O tiene distintas vertientes, distintas variables, distintas formas de presentarse? Hay La muchas proble- maneras en las que se presenta. Exacto. Hay distintas maneras en que se presenta, ¿cierto? No hay una sola forma, y no hay una sola forma de entenderla, ¿cierto? Ya, muy bien. Ya, paréntesis, ¿verdad? Respecto a los recursos del lenguaje que ocupábamos delante, ¿ya? Ustedes saben que la imagen es un recurso no lingüístico que siempre complementa, ¿verdad? Al lenguaje o el recurso lingüístico, al texto, al igual que el lenguaje oral o escrito, ya la imagen más bien es siempre complementaria, pero a veces inclusive una imagen dice más que 1000 palabras, ¿cierto? Entonces a veces las imágenes son más impactantes, más potentes que un texto debe ser leído o interpretado, ¿cierto? Interpretado. Entonces, la imagen de alguna manera también constituye un tipo de texto porque también te entrega mensaje. Entonces, la imagen también hay que saber leerla, hay que saber interpretarla, ¿verdad? Saber reflexionar y pensar cuál es el mensaje detrás de esa imagen. ¿Ya? Según la académica Marina Asawa, no basta considerar la imagen como un documento social, debemos entenderla como un acto social. Es decir, la imagen es un elemento que permite la interacción y se transmite con la intención de comunicar información por la cual entendemos el mundo. O sea, nosotros reflexionamos, ¿verdad?, de la sociedad, reflexionamos eh, sobre lo que estamos viviendo en el día a día, ¿verdad? Porque la imagen también está inserta en un contexto social. Entonces hay un trasfondo detrás, entonces que nos hace reflexionar sobre ese contexto, sobre esa realidad. ¿Ya? En los medios de comunicación, la publicidad y las redes sociales, la imagen es un recurso habitual, ¿cierto? O sea, ustedes que son usuarios frecuentes de redes sociales saben más que todo, ¿verdad? Que la imagen es algo que está muy latente, por ejemplo, los memes, todo lo audiovisual, etcétera, ¿ya? La imagen es un recurso habitual que debe ser analizado críticamente. Eso es lo importante, que ustedes no sean espectadores pasivos de la información, sino más bien más críticos, ¿cierto? O sea, que pongan atención a todo lo que ven, a todo lo que consumen para reconocer la visión de mundo que transmite, ¿cierto? O promueve. ¿Ya? Acercándonos hacia el final, dice, lee el siguiente principio expresado por la rebelión del cuerpo en su página web. Luego comenta, no estamos en desacuerdo con que la industria del marketing y la publicidad exista en lo absoluto, pero estamos convencidas de que hay formas de vender sin violentar e insegurizar a nuestras niñas. Queremos ver un compromiso y una responsabilidad social en lo que se transmite a través de los medios masivos, de los cuales nuestras niñas son espectadoras y testigos cotidianas. ¿Por qué se dice acá, y cuál es la visión que se plantea, cierto, que la publicidad violenta e inseguriza a las niñas en relación a este posteo? ¿Qué piensan ustedes? La publicidad en general, en los medios de comunicación, por lo mismo que vimos hoy día en la clase, ¿sienten ustedes que violenta o a veces puede causar más inseguridad en las niñas, por ejemplo? ¿O en las mujeres en general? ¿Pueden concluir eso o no? ¿O no se puede concluir? Yo ¿Qué- creo que sí, pues, porque se muestra una imagen idealizada de la mujer en las publicidades. Igual, por ejemplo, cuando publicitan como juguetes y esas cosas, las niñitas que salen ahí son como ajá, rubiecitas, o igual como cuando caen en el estereotipo de diferenciar entre las modelos talla como grande y normal, igual eso es como tipo de violencia porque yo creo que no debería haber diferencia, simplemente
Claro, o sea, en todo ámbito se le están planteando estereotipos, ¿cierto? De verse delgada, que una mujer que no es delgada está mal, o sea, porque está ahí un poco más de sobrepeso, estaría mal acaso. Claro, todo ese tipo de cosas, o sea, ni siquiera es por una preocupación de salud, simplemente por un planteamiento estético que la publicidad plantea, que es lo correcto. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, la venta de productos, ¿acaso han visto ustedes alguna vez que se venda una crema para el cuerpo, una publicidad de una mujer, por ejemplo, gorda, por ejemplo? ¿Por qué se tienden a privilegiar modelos así, modelos además que no comen prácticamente nada, porque son, ¿cuánto? 40 kilos pesarán a lo más, ¿verdad? Mujeres que tienen con suerte un poco de cinturas, entonces, todo ese tipo son estereotipos, ¿cierto? O sea, cuando establecen esta publicidad para el cabello, para las cremas, no sé, antiarrugas, qué sé yo, y aparecen también una señora así como de 60, 70 años sin arrugas, así como si vieran como de 20, 30. Entonces, como, eso es como, imagínense, una señora, por así decirlo, normal, de 50 o más años, obviamente va a tener arrugas porque es parte de la línea de expresión, es parte de la vida misma, entonces, y de otras situaciones, y del envejecimiento, obviamente, entonces, es parte natural de la vida, entonces, ¿por qué la publicidad busca de alguna manera generar una experiencia antinatural y esta idea de promover la juventud eterna, por así decirlo, o verte siempre joven? Cuando en realidad las personas, inseguriza también a las mujeres, yo creo, mayores, porque una mujer tiene que verse siempre joven. ¿Acaso, porque el hombre no? Porque, bueno, el hombre de hecho también, porque a veces también esto mismo de todas estas cremas para el pelo o estos champús para el pelo que ahora son hay anticaída de cabello, qué sé yo, anticanas, qué sé yo, no sé, que te promueven que no te salgan tantas canas, qué sé yo. Pero es parte de los ciclos naturales y es parte de la biología y es parte de la genética también. Entonces, son situaciones que no sé, que se han ido normalizando, ¿cierto? De alguna manera. Bien, acá se nos invita a, bueno, no se los voy a exigir ni nada, pero si alguno quisiera, por ejemplo, o más bien presten atención cuando ustedes estén en Instagram o en otras plataformas, ya en los estereotipos que se promueven, los mensajes que hay hacia niños, niñas, adolescentes o de todo tipo, ya, y claro y piensen un poco en todos estos temas que hemos planteado, ya principalmente. Eso chicos, ya finalizamos con este tema. No sé si hay alguien más que quiera plantear algo, alguien que tenga dudas, algo que quieran decir, que quieran comentar. Ya, como les decía, el quiz ya está subido, ya van a tener todo el día para hacerlo, así que espero que les vaya muy bien. ¿Algo que quieran consultar antes de finalizar? ¿Alguien más llegó de las personas que cuando pasé la asistencia? Llegó Rocío Aguilar, Bárbara Astudillo, Maite Cisternas, Victoria Cruz, ¿llegó alguien de ellas? No, perdón, Victoria Cruz, no, perdón. Luciano Fierro, ¿llegó alguno o no? Bárbara Estudillo. Bárbara Astudillo llegó. Ya, gracias. Sí. ¿Qué más llegó? ¿Qué más llegó más después, durante la clase? ¿Quién dijo yo? ¿No, nadie? A ver, dejen ver. Matías Eh, Tapia. Matías Tapia también. Ya, denme un Sí. segundo. Fernando Mariñán, no. Sofía Maturana. ¿Quién más? Paulette Pesenti, ¿no? Montserrat Ramos, Sofía Tamblay, Matías Tapia me dijeron que llegó, ¿cierto? Ya, muy bien. Benjamín Valdebenito llegó, ¿no? Ya, tengo 27, ¿ah? Profesor, hay uno que Sí, dice iPhone de Benjamín, tal vez sea él. Benjamín, hay otro Benjamín. Benjamín Valdebenito será, ¿cierto? ¿O no? Porque ¿cuántos Benjamín hay en el curso? ¿Hay dos nomás o no? ¿Cuántos Benjamín hay en el curso? Dos. Ah, ya, Como entonces, 5. ah, Dice ya. iPhone de Benjamín. iPhone de Benjamín tiene que ser el Valdebenito, pero. Ah, ya. Y entonces lo dejo presente. El Benjamín que aparece como Benjamín, por favor, manifiéstese. Ya, es como una sesión de espiritismo, como el meme, así como hágase presente, haga presencia, acto de presencia. A ver, Javiera Muñoz me dice presente. Y Javiera Muñoz, a ver si la tenía. Ya dejé a Benjamín Valdebenito, pero no estoy seguro si era él. ¿Benjamín Valdebenito no está presente o sí? Por favor, que pueda activar el audio. Y Javiera Muñoz sí está. Bien, bueno, ahí voy a tener que volver a revisar después. Bien, chicos, cuídense mucho, que estén muy bien, que les vaya bien con el quiz. Por favor, háganlo durante el día, ya todos los que están presentes, ¿ya? Cuídense.
Que esté muy bien, chao, que tengan Gracias, buena profesor. semana. Chao, profe. Gracias. cuídense. Con ustedes, chao, Adiós. chao, Chao, chao. profe. Chao, profe, Cuídese. cuídense. Igual, chao, chao, chao. Profesor, ¿me anotó, cierto, como presente? ¿Maite o no? ¿No quién? Sí, 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 pero sí. sí, y yo le pregunté hartas veces, creo que no. Ya, pero estoy presente, solo que llegué un poquito atrasada. Ya, Pero estoy presente, estoy acá. ya, Maite, ahí la veo, ahí la veo. Sí, porque de hecho Ya, pregunté un montón de veces por usted. Ya, ok, Maite. Ya, muy bien, ya, sí, muy lo bien. siento por no responder, es que justo me pidieron algo y me desconcentré, pero gracias. Ok, ya, muy bien. Chao, Ya, chao, chao. chao.